Sarah Chun entró en el aula de música del Instituto Westfield como todas las mañanas. Mantuvo la cabeza gacha y se dirigió a su asiento habitual en la esquina del fondo. El aula estaba llena de estudiantes hablando en voz alta sobre sus planes para el fin de semana. Sarah se sentó en silencio y sacó su cuaderno. Siempre se sentaba en el mismo sitio porque nadie la notaba. Sarah tenía 17 años y llevaba 2 en este instituto. Llegó a Estados Unidos desde Taiwán a los 14. Su familia se mudó porque su padre consiguió trabajo en una gran empresa. Sarah hablaba inglés muy bien, pero aún así se sentía diferente a los demás estudiantes. Era más baja que la mayoría de las chicas de su clase y tenía el pelo largo y negro que siempre llevaba recogido en una sencilla coleta. Todas las mañanas, Sarah se sentaba al fondo del aula de música y escuchaba hablar a los demás estudiantes. Se reían de las fiestas y se quejaban de las tareas. Sarah nunca participaba en sus conversaciones. Simplemente se sentaba allí y dibujaba pequeños dibujos en su cuaderno mientras esperaba a que empezara la clase. La señora Henderson era la profesora de música. Era una mujer alta, de cabello canoso, que siempre usaba faldas largas y zapatos cómodos. Llevaba 15 años enseñando en la escuela. Conocía a todos los estudiantes que destacaban en la música. Sabía quién cantaba bien y quién tocaba algún instrumento. Pero apenas notaba a Sarah Chun. Cuando la señora Henderson la miraba, veía a una chica callada que nunca hablaba en clase. Sarah nunca levantaba la mano para responder preguntas. Nunca se ofrecía a cantar solos ni a tocar instrumentos delante de la clase. La señora Henderson pensaba que Sarah era solo otra estudiante que tomaba clases de música por obligación, no porque quisiera. El escritorio de Sarah estaba junto a la ventana. A menudo miraba afuera durante la clase y observaba los árboles moverse con el viento. A veces veía pájaros volando y se preguntaba cómo sería ser tan libre. El aula de música tenía varios pianos viejos en las paredes. Sarah los miraba a veces, pero nunca se acercaba a ellos cuando había otros estudiantes cerca. Los demás estudiantes de la clase eran muy diferentes a Sarah. Estaba Jessica, a quien le encantaba cantar y siempre intentaba conseguir los mejores papeles en las obras escolares. Estaba Marcus, que tocaba la guitarra y siempre presumía de sus habilidades. Estaba Amanda, que tocaba el violín y hablaba de querer ir a la escuela de música después del instituto. Estos estudiantes eran seguros de sí mismos y gritaban. Discutían con la señora Henderson sobre qué canciones tocar. Se quejaban cuando les daba tarea. Actuaban como si fueran los dueños del aula de música. Sarah los observaba, pero nunca intentaba participar. Sentía que estaba viendo una película sobre la vida de otras personas. Durante las pausas del almuerzo, Sarah a veces se quedaba en el aula de música. Se sentaba en su escritorio y comía su sándwich mientras la sala estaba vacía. Le gustaba el silencio. A veces oía a otros estudiantes practicar en las salas de al lado, pero ella nunca practicaba nada. Al menos eso era lo que todos pensaban. La familia de Sarah vivía en un pequeño apartamento a unos 20 minutos de la escuela. Su madre trabajaba en un hospital como enfermera. Su padre trabajaba muchas horas en su oficina. Sarah tenía un hermano menor llamado David, que era bueno en matemáticas y quería ser ingeniero. Su familia estaba orgullosa de David porque sacaba buenas notas y tenía muchos amigos en la escuela. Los padres de Sarah a menudo le preguntaban por qué era tan callada. Querían que hiciera más amigos y participara en las actividades escolares. Les preocupaba que no fuera feliz. En Estados Unidos, Sarah siempre les decía que estaba bien y que le gustaba la escuela. No quería que se preocuparan por ella. Lo que los padres de Sarah no sabían era que su hija tenía un secreto. Lo que la señora Henderson no sabía era que Sarah tocaba el piano desde los 4 años. Lo que los demás estudiantes no sabían era que Sarah tocaba la música mejor que cualquiera de ellos. Sarah aprendió a tocar el piano con su abuela en Taiwán. Su abuela se llamaba Maylin y había sido una pianista famosa hacía muchos años. Antes de que la familia de Sarah se mudara a Estados Unidos,
Sara pasaba todos los días después de la escuela en casa de su abuela. La anciana se sentaba junto a Sara en su hermoso piano negro y le enseñaba a tocar. La abuela Min tenía manos delicadas y una voz suave. Le enseñaba a Sara cómo colocar los dedos y presionar las teclas. Le enseñó a leer música y a comprender cómo funcionan juntas las diferentes notas. Sara amaba estas lecciones más que cualquier otra cosa en el mundo. La abuela de Sara le contaba historias sobre tocar el piano en grandes salas de conciertos cuando era joven. Le contaba a Sara la sensación de crear música hermosa para cientos de personas. Decía que la música era como un idioma que todos podían entender, sin importar de dónde vinieran o qué idioma hablaran. Cuando la familia de Sara decidió mudarse a Estados Unidos, Sara se sintió muy triste por dejar a su abuela en su último día en Taiwán. Su abuela le dio un pequeño brazalete de jade. Le dijo a Sara que lo usara siempre que tocara el piano para recordar siempre sus lecciones juntas. Sara guardaba el brazalete de jade en su mochila todos los días en la escuela. A veces lo tocaba durante la clase de música y recordaba la voz de su abuela. Recordaba la sensación de tocar música hermosa y la forma en que su abuela sonreía cuando Sara aprendía una canción nueva. Pero Sara tenía miedo de que alguien supiera sobre sus habilidades con el piano. Temía que si la gente supiera que era diferente, la tratarían de manera diferente. Había visto cómo los otros estudiantes miraban a los niños demasiado inteligentes o demasiado talentosos. No quería ese tipo de atención. Sara también extrañaba a su abuela todos los días. Tocar el piano le recordaba a su hogar y la entristecía. Era más fácil fingir que no sabía tocar. Era más fácil ser invisible y callada que mostrarle a la gente quién era realmente. Así que todos los días Sara se sentaba al fondo del aula de música y fingía ser una estudiante más. Escuchaba a los demás estudiantes hablar de música y cometían errores al tocar sus instrumentos. Veía a la señora Henderson enseñar lecciones básicas de música que Sara había aprendido años atrás. Pero Sara pensaba que si permanecía silenciosa e invisible, estaría a salvo. Pensaba que si nadie la notaba, no tendría que preocuparse por encajar o ser diferente. Pero a veces, tarde por la noche en su habitación, Sara soñaba con volver a tocar el piano. Soñaba con la sensación de sus dedos moviéndose sobre las teclas y el sonido de una hermosa música llenando el aire. Sara no sabía que muy pronto todo cambiaría. No sabía que su secreto sería descubierto. No sabía que ser invisible estaba a punto de volverse imposible. La señora Henderson estaba de pie al frente del aula de música con expresión cansada. Era lunes por la mañana y había pasado el fin de semana corrigiendo exámenes y planificando clases. Miró a su clase de 25 estudiantes y se sintió frustrada. La mayoría parecían aburridos y sin interés en la música. Llevaba 15 años enseñando, y algunos años eran más difíciles que otros. Este era uno de los años difíciles. El recital de música de primavera se acercaba en 2 meses. Todos los estudiantes del programa de música tenían que interpretar una pieza solista. La señora Henderson había estado posponiendo la asignación de las piezas porque sabía que causaría problemas. Algunos estudiantes se quejaban de que sus piezas eran demasiado difíciles. Otros se quejaban de que eran demasiado fáciles. Estaba cansada de lidiar con quejas. La señora Henderson se aclaró la garganta ruidosamente para llamar la atención de los estudiantes. Jessica y Marcus dejaron de hablar de sus planes para el fin de semana. Amanda dejó el teléfono. Sara levantó la vista de su cuaderno, donde había estado dibujando una pequeña flor. «Escuchen todos», dijo la señora Henderson con voz seria. «Necesito hablarles sobre el recital de primavera. Como saben, es un requisito para aprobar esta clase. Cada uno interpretará un solo en el escenario frente a sus familiares y amigos». Varios estudiantes comenzaron a quejarse. La señora Henderson levantó la mano para que pararan. «No quiero oír quejas. Esto no es opcional. Les asignaré a cada uno una pieza según su nivel e instrumento». Jessica levantó la mano rápidamente. «Señora Henderson,
¿Puedo elegir mi propia canción? He estado practicando esta canción pop genial y creo que sería perfecta para el recital. No, Jessica, yo elegiré las piezas. Sé que es apropiado para un recital escolar. La voz de la señora Henderson se estaba volviendo más aguda. Ya estaba molesta y el día acababa de empezar. Marcus se recostó en su silla. Esto es una tontería. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Nadie quiere escucharnos tocar música clásica aburrida porque es parte del currículo. Marcus, si no te gusta, puedes dejar la clase. La señora Henderson estaba perdiendo la paciencia. Había lidiado con la misma actitud todos los años y estaba cansada. Sara se sentó tranquilamente en su rincón y escuchó las quejas de los demás estudiantes. Estaba nerviosa por el recital, pero no por las mismas razones que los demás. Estaba nerviosa porque tendría que actuar frente a la gente y había estado intentando pasar desapercibida durante tanto tiempo. La señora Henderson abrió su libreta de calificaciones y empezó a gritar nombres. Jessica, cantarás una María de Schubert. Marcus, tocarás Green Sleeves en la guitarra. Amanda, tocarás la Minuete y G de Bach en el violín. Cada estudiante reaccionó de forma diferente a su tarea. Jessica parecía emocionada porque le encantaba cantar música clásica. Marcus puso los ojos en blanco y murmuró algo en voz baja. Amanda asintió y anotó el nombre de su pieza. La señora Henderson continuó con su lista. Asignó piezas a los estudiantes según lo que ella pensó que podían manejarlo. Les dio piezas más fáciles a los estudiantes que no eran muy hábiles. Les dio piezas un poco más difíciles para estudiar. Que llevaban años tocando. El nombre de Sara estaba cerca. El final de la lista. Se sentó en su rincón y esperó nerviosa. Esperaba que la señora Henderson le diera algo sencillo y fácil. Quería una pieza que no llamara la atención sobre su interpretación. Sara-san, la llamó la señora Henderson. Miró a Sara brevemente y luego volvió a su libro. Tocarás el estudio de Chopin, opus 104 en do menor, al piano. La sala se quedó en silencio. Incluso los estudiantes que habían estado susurrando dejaron de hablar. Sara sintió que el corazón se le aceleraba. Conocía muy bien la pieza. Su abuela se la había enseñado a los 12 años. Pero también sabía que era una de las piezas para piano más difíciles jamás escritas. Jessica se giró en su asiento para mirar a Sara. Vaya, eso suena muy difícil. Nunca había oído hablar de ella. Le susurró Amanda a la chica que estaba a su lado. Mi profesora de violín dice que los estudios de corte son de las piezas más difíciles de la música clásica. ¿Por qué la señora Henderson le daría eso a Sara? Marcus rió en voz baja. Probablemente intenta torturarla. Eso es lo que les hace a los estudiantes que no le gustan. Sara sintió que se le ponía roja. Quería desaparecer por completo. Bajó la vista a su cuaderno y fingió escribir algo importante, pero por dentro sentía muchas emociones diferentes. Al mismo tiempo, la señora Henderson no parecía darse cuenta de que los demás estudiantes hablaban de la tarea de Sara. Estaba cansada y solo quería terminar de repartir las piezas para poder pasar a otras cosas. Miró a Sara y vio a una chica tranquila que nunca causaba problemas. Pensó que darle a Sara una pieza difícil podría motivarla a esforzarse más en clase. Señora Henderson, dijo Sara en voz baja, levantando la mano un poco. ¿Podría darme una pieza diferente? ¿Algo más fácil? La señora Henderson miró a Sara con sorpresa. Sara casi nunca hablaba en clase, así que escuchar su voz era inusual. ¿Para qué querrías una pieza más fácil? Sara, esto te hará bien. Te impulsará a mejorar tus habilidades. Sara sintió que todos los demás estudiantes la miraban. Se sentía bajo un foco brillante. Es que, no creo poder tocar algo tan difícil. Tonterías, dijo la señora Henderson con firmeza. Llevas 2 años en esta clase. Es hora de que te desafíes. Creo que puedes lograrlo si practicas lo suficiente. Sara quería discutir, pero sabía que solo empeoraría las cosas.
Asintió en silencio y anotó el nombre de la pieza en su cuaderno. Le temblaban un poco las manos mientras escribía después de clase. Varios estudiantes se acercaron a Sara. Todos parecían preocupados por ella. «Sara, esa pieza suena muy difícil», dijo una chica llamada Lisa. «Mi hermana mayor tomó clases de piano durante 10 años y dijo que el piano y los estudios son solo para estudiantes avanzados. Deberías pedirle a la señora Henderson que lo cambie», sugirió otro estudiante. «No es justo que te dé algo tan difícil». Sara agradeció que sus compañeros intentaran ayudarla, pero solo quería alejarse de todos. Guardó sus libros en la mochila y se dirigió a la puerta. «Gracias por preocuparte por mí», dijo en voz baja. «Ya lo averiguaré». Sara caminó hacia su siguiente clase, pero no podía concentrarse en nada de lo que decía la profesora. No dejaba de pensar en la pieza que la señora Henderson le había asignado. Recordó haberla aprendido con su abuela hacía 3 años. Recordó lo emocionada que estaba su abuela cuando Sara finalmente dominó todos los pasajes difíciles. El estudio de Chopin hasta el 14º era conocido como una de las piezas técnicamente más desafiantes del repertorio para piano. Requería que el pianista tocara notas muy rápidas con perfecta precisión. La mano izquierda tenía que tocar arpegios rápidos mientras que la derecha tocaba una melodía compleja. La mayoría de los estudiantes de piano necesitaban años de formación avanzada antes de siquiera intentarlo. Sara sabía que podía tocar esta pieza a la perfección. La había interpretado varias veces en Taiwán, y su abuela siempre había estado orgullosa de su habilidad, pero nadie en la escuela conocía su formación musical. Todos pensaban que era solo una chica callada que no era especialmente buena en nada. Durante el almuerzo, Sara se sentó sola en una mesa de la cafetería. Comió su sándwich y pensó en qué debía hacer. Podría decirle a la señora Henderson la verdad sobre su habilidad con el piano, pero eso significaría revelar su secreto. Podría fingir que luchaba por la paz y esperar que la señora Henderson cambiara de opinión. O podría intentar tocarla mal a propósito para que nadie supiera lo bien que realmente era. Sara tocó el brazalete de jade en su mochila y pensó en su abuela. Se preguntó qué querría su abuela que hiciera. Recordó las palabras de su abuela sobre que la música era un idioma que todos podían entender. Pero Sara seguía teniendo miedo. Tenía miedo de ser diferente. Tenía miedo de destacar. Tenía miedo de... Si la gente supiera que tenía talento, esperarían cosas de ella que no estaba lista para dar. Sara terminó su almuerzo y decidió que intentaría tocar mal la pieza. Haría que pareciera que tenía dificultades para que la señora Henderson pensara que había cometido un error. Parecía el plan más seguro. Sara no sabía que esta decisión complicaría todo mucho más. No sabía que intentar ocultar su talento sería más difícil de lo que pensaba. No sabía que la señora Henderson era más inteligente de lo que creía. Sara pasó las siguientes 2 semanas intentando aparentar que tenía dificultades con la pieza de cortar. Todos los días, durante el almuerzo, iba al salón de música y se sentaba en uno de los pianos viejos. Abría su partitura y fingía tener problemas para leer las notas. Cuando otros estudiantes pasaban, tocaba notas incorrectas a propósito y ponía caras de frustración. Fue mucho más difícil de lo que Sara esperaba. Sus dedos sabían exactamente dónde tocar las teclas. Su memoria muscular era tan fuerte que tenía que luchar constantemente contra ella. Tenía que pensar en tocar mal, lo cual era lo contrario de todo lo que su abuela, amiga de Sara, le había enseñado. Maya empezó a almorzar con ella en el aula de música. Maya era una chica simpática que estaba preocupada por la tarea de Sara. Nunca había oído hablar de la técnica de cortar en pedazos, pero se dio cuenta de que a Sara le costaba mucho. «Esto suena muy complicado», dijo Maya un día mientras Sara se tambaleaba con un pasaje difícil. «Quizás deberías pedirle ayuda a la señora Henderson». Sara negó con la cabeza y tocó otra nota equivocada a propósito. «Creo que puedo entenderlo. Solo necesito más práctica». Escuché a Sara tocar unos minutos más.
La música sonaba entrecortada y confusa. Los dedos de Sara parecían atascarse en las partes rápidas y se detenía con frecuencia para mirar la partitura. ¿Sabes qué?, dijo Maya. Mi prima tomó clases de piano durante mucho tiempo. Quizás ella podría ayudarte con algunas de las partes más difíciles. No, está bien, dijo Sara rápidamente. No quiero molestar a nadie. Maya se dio cuenta de que Sara se estaba frustrando. ¿Estás segura? Pareces muy estresada por esto. Quizás la señora Henderson te dejaría cambiar a una pieza más fácil si le explicas lo difícil que es esta. Sara lo había pensado muchas veces, pero tenía miedo de preguntar. Temía que si hablaba demasiado con la señora Henderson, la profesora le prestara más atención. Estaré bien. El recital no es hasta dentro de 1 mes y medio. Otros estudiantes empezaron a notar las sesiones de práctica de Sara. A veces, un pequeño grupo se reunía frente a la puerta del aula de música para escucharla tocar. Se susurraban sobre lo difícil que sonaba la pieza y cómo Sara parecía tener dificultades con ella. Me da pena. Sara oyó a una chica decir: la señora Henderson está siendo muy injusta. Sí, ¿por qué le daría la pieza más difícil a alguien que ni siquiera es buena tocando el piano? Otra estudiante respondió. Sara se sintió culpable al escuchar estas conversaciones. Los demás estudiantes eran amables y la apoyaban, pero estaban preocupados por ella sin motivo alguno. Les mentía a todos, incluso a sus amigos. Dot. La señora Henderson también empezó a fijarse en las sesiones de práctica de Sara. Pasaba por el aula de música durante el almuerzo y la oía tocar. La música sonaba áspera e incompleta, justo lo que la señora Henderson esperaba de una estudiante que estaba aprendiendo una pieza difícil. Pero a veces la señora Henderson notaba cosas que parecían extrañas. La posición de las manos de Sara solía ser perfecta, incluso cuando tocaba notas incorrectas. Su ritmo solía ser correcto, incluso cuando tocaba las teclas equivocadas. Estos eran pequeños detalles que la mayoría de la gente no notaría, pero la señora Henderson llevaba muchos años enseñando música. Un día, la señora Henderson se detuvo frente a la puerta del aula de música y escuchó con más atención. Sara estaba tocando una sección particularmente difícil de la pieza. Cometía varios errores, pero el ritmo subyacente era perfecto. La señora Henderson frunció el ceño y se tomó nota mental de prestar más atención al progreso de Sara. Dot. Sara también lo estaba pasando mal emocionalmente. Extrañaba tocar música como antes. Extrañaba la sensación de sus dedos moviéndose suavemente sobre las teclas. Extrañaba la alegría de crear sonidos hermosos. Tocar mal a propósito la hacía sentir triste y frustrada. Dot. En casa, la familia de Sara comenzó a notar cambios en su comportamiento. Estaba más callada de lo habitual y parecía preocupada por algo. Su madre le preguntó varias veces si todo iba bien en la escuela. Estoy bien, mamá, decía Sara, simplemente cansada de estudiar. El padre de Sara notó que parecía tensa durante la cena. ¿Va bien la escuela? ¿Tus profesores te tratan de manera justa? Sara asintió y se concentró en su comida. No quería contarles a sus padres sobre el recital porque sabía que harían demasiadas preguntas. Quizás querrían venir a ver. Su actuación lo complicaría todo. Dot. David, el hermano menor de Sara, solía hablar mucho en la cena, pero incluso él notó que Sara parecía diferente. Una noche le preguntó directamente: ¿estás bien? Pareces triste últimamente. Sara miró a su hermano y sintió ganas de llorar. Quería decirle la verdad a alguien, pero tenía miedo de lo que pudiera pasar. Solo estoy trabajando en un proyecto escolar difícil. Me está estresando. Los padres de Sara intercambiaron miradas preocupadas. Esperaban que Sara se volviera más segura y extrovertida en Estados Unidos. En cambio, parecía estar volviéndose más retraída. Y mientras Dot estaba tranquila en la escuela, las sesiones de práctica de Sara seguían llamando la atención. Más estudiantes comenzaron a pasar por el aula de música para escuchar.
Algunos se ofrecieron a ayudarla con diferentes partes de la pieza. Otros solo querían escuchar cómo sonaba la famosa pieza difícil. Jessica, que estaba trabajando en su propio recital, comenzó a practicar en el aula de música al mismo tiempo que Sara. Tenía curiosidad por la pieza de corte y quería oírla tocar correctamente. ¿Alguna vez has escuchado esta pieza interpretada por un pianista de verdad?, le preguntó Jessica a Sara un día. Derera asintió. He escuchado grabaciones en línea. Se supone que es realmente hermosa cuando se toca bien. Jessica dijo, vi un video de un pianista famoso tocándola y sonaba increíble. Sara sintió una punzada de tristeza. Recordaba exactamente lo hermosa que podía sonar la pieza. La había tocado maravillosamente muchas veces en Taiwán, pero ahora la hacía sonar mal y mal a propósito. Sí, probablemente es agradable cuando alguien bueno la toca, dijo Sara en voz baja. Jessica notó que Sara parecía molesta. Oye, no te preocupes. Seguro que lo entenderás con el tiempo. Estas cosas llevan tiempo. Amanda también empezó a pasar tiempo en la sala de música durante el almuerzo. Estaba trabajando en su pieza para violín y quería compañía mientras practicaba. Escuchó tocar a Sara y sintió lástima por ella. Esta pieza es realmente injusta, dijo Amanda un día. Lo busqué en internet y se supone que es para estudiantes universitarios avanzados o pianistas profesionales. No entiendo por qué te lo dio la señora Henderson. Sara se sentía más culpable cada vez que alguien decía algo así. Quizás piensa que necesito un reto. Bueno, definitivamente te están retando. Amanda dijo, nunca he escuchado nada tan difícil en mi vida. Marcus también escuchó a Sara practicar y tenía sus propias opiniones. La señora Henderson está loca, les dijo a sus amigos. Está preparando a Sara para el fracaso. Esa pieza es imposible. Estas conversaciones hacían que Sara se sintiera cada vez peor. Empezaba a darse cuenta de que su plan de tocar mal estaba causando problemas inesperados. La gente sentía lástima por ella y se enfadaba con la señora Henderson. Sara no quería causar problemas entre su profesora y sus compañeros. Pero también empezaba a extrañar tocar la música correctamente. Cada vez que se obligaba a tocar una nota incorrecta, sentía que traicionaba la memoria de su abuela. Su abuela había pasado años enseñándole a tocar maravillosamente. Y ahora Sara tocaba música horrible a propósito, a altas horas de la noche. Sara se acostaba en la cama y pensaba en su abuela. Recordaba las cálidas tardes que pasaban juntas al piano. Recordaba la voz paciente de su abuela explicándole cómo hacer que cada nota sonara perfecta. Recordaba el orgullo en los ojos de su abuela cuando Sara aprendía una nueva pieza. Sara empezó a preguntarse si estaba tomando la decisión correcta. Tal vez sería mejor decir la verdad sobre sus habilidades con el piano. Tal vez la gente se alegraría de descubrir que era talentosa en lugar de enojada por haberlo estado ocultando. Pero Sara seguía teniendo miedo. Tenía miedo de ser diferente. Tenía miedo de decepcionar a la gente si no cumplía con sus expectativas. Tenía miedo de que si destacaba, ya no podría ocultarse. Sara no sabía que la señora Henderson empezaba a sospechar algo. No sabía que su plan de tocar mal no estaba funcionando tan bien como pensaba. No sabía que muy pronto tendría que elegir entre seguir ocultándose y finalmente mostrarles a todos quién era realmente. Era miércoles por la tarde y Sara estaba sola en el aula de música practicando para su recital. Llevaba 20 minutos trabajando en el mismo pasaje difícil, cometiendo deliberadamente los mismos errores una y otra vez. Le empezaban a doler los dedos por tocar mal y se sentía frustrada consigo misma. Sara miró alrededor del aula vacía para asegurarse de que nadie la estuviera viendo. El pasillo estaba silencioso y podía oír el sonido distante de los estudiantes y otras aulas. Se sentía segura. Y sola, que era justo lo que necesitaba. Por un instante, Sara decidió tocar el pasaje correctamente. Quería recordar cómo se sentía componer música hermosa. Colocó sus manos sobre
Tocaba las teclas con soltura y dejaba que sus dedos se movieran como naturalmente deseaban. La música que salía del piano era completamente diferente a la que Sara había estado tocando durante las últimas 2 semanas. Sus dedos se movían suave y rápidamente por las teclas. Cada nota era clara y precisa. La melodía sonaba hermosamente, tal como le había enseñado su abuela. Dot. Sara cerró los ojos y se permitió disfrutar de la sensación. Así era ella realmente. Esta era la habilidad que había estado ocultando a todos. Durante 30 segundos, se permitió tocar como realmente podía. Pero entonces Sara oyó pasos en el pasillo. Rápidamente volvió a tocar notas equivocadas, haciendo que sus manos parecieran torpes de nuevo. No quería que nadie la pillara tocando bien. Los pasos pasaron por la sala de música sin parar. Sara se sintió aliviada, pero también decepcionada. Había disfrutado esos pocos momentos de música real más de lo que esperaba. Dot. Sara intentó volver a practicar mal. Pero algo había cambiado. Ahora que recordaba la sensación de tocar correctamente, era aún más difícil tocar mal. Notas a propósito. Sus dedos querían ir siempre a los lugares correctos. Su memoria muscular luchaba contra sus intentos de cometer errores. Sara estaba tan concentrada en tocar mal que no se dio cuenta de que la señora Henderson estaba en la puerta. La profesora pasaba por allí y oyó la música que provenía del aula. Se detuvo a escuchar y ahora observaba a Sara con mucha atención. Dot. La señora Henderson había oído a Sara practicar muchas veces durante las últimas 2 semanas. Se había acostumbrado al sonido de la interpretación forzada y llena de errores de Sara. Pero hoy, algo era diferente. Aunque Sara seguía cometiendo errores, había algo en la posición de sus manos y su ritmo que parecía demasiado bueno para alguien que estaba aprendiendo la pieza. La señora Henderson entró en la sala en silencio. No quería interrumpir la práctica de Sara, pero quería observar más de cerca. Se quedó cerca del fondo del aula y observó cómo las manos de Sara se movían sobre las teclas. Dot. Sara se esforzaba tanto por tocar mal que no se dio cuenta de que la señora Henderson la observaba. Estaba concentrada en tocar notas incorrectas en los momentos oportunos y hacer que sus dedos parecieran inestables, pero ocasionalmente, por una fracción de segundo, sus manos se movían con una técnica perfecta antes de que se diera cuenta y volviera a torpes. Dot. La señora Henderson llevaba 15 años enseñando música. Había visto a cientos de estudiantes aprender piezas difíciles. Sabía la diferencia entre un estudiante que realmente tenía dificultades y uno que estaba haciendo otra cosa. Dot. La señora Henderson se aclaró la garganta ruidosamente. Sara dio un salto y se dio la vuelta en la banqueta del piano. Se le puso la cara roja al ver a su maestra allí de pie. «Oh, señora Henderson». «No la oí entrar», dijo Sara nerviosa. «Ya lo veo», dijo la señora Henderson con una leve sonrisa. «¿Cómo va el ensayo?» Sara bajó la vista hacia sus manos. Es muy difícil. Tengo problemas con muchos pasajes». La señora Henderson se acercó al piano. «Muéstrame la parte que estás practicando». Sara sintió que el corazón le latía más rápido. Colocó las manos sobre las teclas y comenzó a tocar el pasaje que había estado practicando. Se aseguró de tocar varias notas equivocadas y de que sus dedos parecieran inseguros. Punto. La señora Henderson escuchó atentamente. La música sonaba áspera e incompleta, pero había algo en la técnica básica de Sara que no encajaba con lo que oía. La posición de las manos de Sara era demasiado buena. La fuerza de sus dedos estaba demasiado desarrollada. Su comprensión del ritmo era demasiado precisa. «Sara», dijo la señora Henderson con suavidad, «puedes intentar ese pasaje de nuevo, pero esta vez no te preocupes por cometer errores. Solo concéntrate en tocarlo lo más suavemente posible». Sara sintió que el pánico le subía al pecho. Era exactamente lo que había estado. Miedo de, no creo que pueda tocarlo mejor. Es demasiado difícil para mí. La señora Henderson se sentó en la silla junto al piano. Llevo mucho tiempo enseñando música,
Sara. Sé cuando un alumno tiene muchas dificultades con una pieza, pero también sé cuando ocurre algo más. A Sara le temblaban las manos. No sabía qué decir. La habían pillado, pero no estaba segura de que había descubierto exactamente la señora Henderson. No entiendo a qué te refieres, dijo Sara en voz baja. Dot. La señora Henderson miró a Sara con ojos amables. ¿Cuánto tiempo llevas tocando el piano, Sara? La pregunta flotaba en el aire entre ellas. Sara se sintió como si estuviera al borde de un precipicio. Podía saltar y decir la verdad o podía intentar volver a un lugar seguro y seguir mintiendo. Empecé a tomar clases cuando llegué a la escuela, dijo Sara, pero su voz sonaba débil e insegura. Dot. La señora Henderson negó con la cabeza suavemente. No, Sara. No creo que sea cierto. La posición de tus manos es demasiado natural. La fuerza de tus dedos está demasiado desarrollada. Tocas como alguien que ha estado estudiando piano durante muchos años. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había guardado este secreto durante tanto tiempo que casi había olvidado lo que se sentía al decir la verdad sobre su música. No intento meterte en problemas, continuó la señora Henderson. Solo intento entender qué está pasando. ¿Por qué finges tener dificultades con una pieza que obviamente sabes tocar? Sara se secó los ojos con el dorso de la mano. Miró a la señora Henderson y vio genuina preocupación y curiosidad, no enojo ni juicio. Llevo mucho tiempo tocando el piano, dijo Sara en voz baja. Desde los 4 años, asintió la señora Henderson. Eso creía. ¿Dónde aprendiste en Taiwán? Mi abuela me enseñó. La voz de Sara se hacía más fuerte ahora que decía la verdad. Era pianista profesional antes de envejecer. La señora Henderson sonrió. Eso explica muchas cosas. Así que si puedes tocar este acorde en la pieza. Sara asintió, sintiéndose aliviada y aterrorizada a la vez. Sí, lo aprendí a los 12 años. Entonces, ¿por qué has estado fingiendo que no sabes tocarlo? Esa era la pregunta que Sara había estado temiendo. No sabía cómo explicar su miedo a ser diferente. Su deseo de permanecer invisible, su preocupación por lo que pensarían los demás. No quería que nadie lo supiera, dijo Sara. Quería ser normal. No quería destacar. La señora Henderson parecía confundida. Pero Sara, tener talento en algo es algo bueno. ¿Por qué querrías ocultar tu habilidad? Sara intentó encontrar las palabras adecuadas. Cuando llegué a Estados Unidos, todo era nuevo y diferente. No sabía cómo hacer amigos ni encajar. Pensaba que si era demasiado buena en algo, la gente pensaría que estaba presumiendo o intentando ser mejor que ellos. La señora Henderson se quedó callada un momento. Empezaba a comprender por qué Sara había estado ocultando su talento, pero también le entristecía que una alumna tan talentosa hubiera sentido la necesidad de fingir ser común y corriente. Sara, dijo la señora Henderson con dulzura, el talento no es algo de lo que avergonzarse. Es algo que hay que celebrar y compartir. Sara miró a su maestra con incertidumbre. ¿Pero qué pasa si no le gusto a la gente porque soy diferente? La señora Henderson se acercó y le dio una palmadita en el hombro a Sara. A los verdaderos amigos les gustas por quien eres, incluyendo tus talentos. Y si a alguien no le gustas porque eres bueno en algo, entonces no es el tipo de persona con la que quieres ser amigo. Sara sintió una mezcla de alivio y miedo. Se sentía bien finalmente decirle la verdad a alguien, pero todavía le preocupaba qué pasaría después. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sara. Dot. La señora Henderson sonrió. Ahora enséñame cómo se debe tocar esta pieza. Sara dudó. Había estado escondida tanto tiempo que se le hacía extraño pensar en tocar correctamente delante de otra persona. No pasa nada, dijo la señora Henderson para animarla. Me encantaría oírte tocar como te enseñó tu abuela. Sara respiró hondo y colocó las manos sobre las teclas. Cerró los ojos y pensó en la voz paciente y las manos delicadas de su abuela.
Pensó en todas las horas que habían pasado juntas al piano aprendiendo a componer música hermosa. Entonces, Sara empezó a tocar. Esta vez no se contuvo. Dejó que sus dedos se movieran exactamente donde querían ir. Dejó que la música fluyera de sus manos como debía fluir. Tocó el acordeón con toda la destreza y emoción que su abuela le había enseñado. La música que llenaba la sala era absolutamente hermosa. Cada nota era clara y precisa. Cada pasaje fluía suavemente hacia el siguiente. Las manos de Sara se movían por las teclas con confianza y gracia. La señora Henderson escuchaba con asombro. Esta no era la interpretación de una estudiante de preparatoria que estaba aprendiendo una pieza difícil. Era la interpretación de alguien con años de entrenamiento serio y talento natural. Cuando Sara terminó de tocar, la sala quedó en completo silencio. La señora Henderson se quedó sentada en silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sara, dijo finalmente la señora Henderson. Eso fue extraordinario. Sara se sentó tranquilamente en el banco del piano, con las manos aún apoyadas en las teclas. Acababa de tocar la pieza a la perfección para la señora Henderson, y ahora no sabía qué esperar. El silencio en la sala se sentía pesado e importante. La señora Henderson todavía estaba procesando lo que había escuchado. En 15 años de enseñanza, nunca se había encontrado con un estudiante que pudiera tocar a este nivel. La interpretación de Sara no solo era buena para una estudiante de preparatoria. Era buena para cualquiera. Sara, dijo la señora Henderson lentamente. Necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesta conmigo. Sara asintió nerviosamente. ¿Cuántos años estudiaste piano con tu abuela? Sara, pensé en esta pregunta. Todos los días después de la escuela desde que tenía 4 años hasta que nos mudamos a Estados Unidos. Así que unos 10 años. La señora Henderson sintió un escalofrío recorrerle la espalda. 10 años de diario. Clases con una pianista profesional. Eso lo explicaba todo. Sara no era solo una estudiante talentosa. Era una música seria con una formación de alto nivel. ¿Actuaste en recitales o concursos en Taiwán?, preguntó la señora Henderson. Sara asintió. Sí, mi abuela me inscribió en concursos desde que tenía 8 años. Gané varios premios y actué en salas de conciertos varias veces. La señora Henderson negó con la cabeza, asombrada. Le había asignado una de las piezas más difíciles del repertorio para piano a alguien que ya la dominaba años atrás. Se sintió avergonzada por su error, pero también estaba entusiasmada con el talento de Sara. ¿Por qué no me contaste sobre tus antecedentes cuando te asigné esta pieza?, preguntó la señora Henderson. Sara bajó la vista hacia sus manos. Tenía miedo. Pensé que si sabías que tocaba bien el piano, esperarías que siempre fuera perfecta. Pensé que otros estudiantes podrían estar celosos o pensar que estaba presumiendo. La señora Henderson comprendió el miedo de Sara, pero también le entristeció que una estudiante tan talentosa hubiera estado ocultando sus habilidades. Sara, un talento como el tuyo es muy poco común. No deberías ocultarlo. Deberías compartirlo con el mundo. Sara se sintió en conflicto. Una parte de ella estaba aliviada de finalmente decir la verdad, pero otra parte aún temía lo que sucedería después. ¿Y si los demás estudiantes se enfadaban al descubrir que estaba fingiendo? La señora Henderson consideró esta pregunta detenidamente. Comprendió que la situación de Sara era complicada. Los demás estudiantes habían estado sintiendo lástima por Sara y criticando a la señora Henderson por darle una pieza tan difícil cuando supieran la verdad. Podrían sentirse confundidos o incluso traicionados. Lo manejaremos juntas, dijo la señora Henderson. Pero primero, quiero entender más sobre tu formación musical. ¿Qué otras piezas sabes tocar? Sara pensó en toda la música que había aprendido con su abuela. Puedo tocar la mayoría de las chopetudes y nocturnos. Conozco varias invenciones de Lotes y algunas de sus piezas más difíciles.
He aprendido algunas sonatas de Beethoven y muchas otras piezas clásicas. La señora Henderson se sintió abrumada. Sara había descrito un repertorio que sería impresionante para un estudiante de música universitario o incluso para un pianista profesional. Se dio cuenta de que se había equivocado por completo sobre las habilidades de Sara. ¿Has estado practicando en casa desde que te mudaste a Estados Unidos?, preguntó la señora Henderson. El rostro de Sara se entristeció. No, no tenemos piano en nuestro apartamento. La verdad es que no he tocado desde que nos fuimos de Taiwán, excepto las veces que he fingido tener dificultades en tu sala de música. La señora Henderson sintió un poco de tristeza. Tener tanto talento y no poder practicar era como tener una voz hermosa y no poder cantar. Ahora entendía por qué Sara parecía reacia a tomar la clase de música y por qué había intentado pasar desapercibida. Sara, esto es una tragedia, dijo la señora Henderson. Tienes un don con el que la mayoría de la gente solo puede soñar. No deberías desperdiciarlo. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de nuevo. ¿Pero qué puedo hacer? Mi familia no puede permitirse comprar un piano y yo no tengo donde practicar. La señora Henderson se levantó de su silla con determinación. Puedes practicar aquí. El aula de música está abierta todos los días después de la escuela hasta las 6. Puedes usar cualquiera de estos pianos cuando quieras. Sara miró los viejos pianos verticales que había alrededor. No eran tan bonitos como el hermoso piano de cola de su abuela, pero le permitirían volver a tocar música. La idea de poder practicar todos los días la emocionaba y la ponía nerviosa a la vez. ¿Pero qué pasa con los demás estudiantes?, preguntó Sara. ¿Y si me oyen tocar y se dan cuenta de que les estaba mintiendo? La señora Henderson volvió a sentarse y miró a Sara. En serio, Sara, creo que tienes que decirles la verdad. Llevan semanas preocupados por ti. Están enfadados conmigo por darte una tarea tan difícil. ¿No crees que merecen saber qué está pasando realmente? Sara sintió miedo al pensar en revelar su secreto a sus compañeros. Se había esforzado mucho por pasar desapercibida y encajar. Si les dijera la verdad, todo cambiaría. ¿Y si ya no les gusto?, preguntó Sara en voz baja. Dot. La señora Henderson sonrió con dulzura. Sara, he estado observando a tus compañeros las últimas 2 semanas. No han hecho más que apoyarte y ser amables contigo. Maya ha estado almorzando contigo todos los días para hacerte compañía. Jessica y Amanda se han ofrecido a ayudarte a practicar. Incluso Marcus, que se queja de todo, te ha estado defendiendo. Sara pensó en esto. Era cierto que sus compañeros habían sido muy amables con ella. Estaban preocupados por ella y enfadados por ella, pero ella seguía teniendo miedo de que se sintieran traicionados cuando descubrieran que había mentido. No sé cómo decírselo, dijo Sara. La señora Henderson pensó un momento. ¿Y si lo hacemos juntas? Podría convocar una reunión especial de clase y... Mentí que hubo un malentendido sobre tu tarea. Sara sintió que el pánico le subía al pecho. ¿Te refieres a decírselo a todos a la vez? Podría ser más fácil que decírselo uno por uno, dijo la señora Henderson. Y te daría la oportunidad de explicar por qué sentías que tenías que ocultar tu talento. Sara se quedó callada varios minutos. Intentaba imaginar cómo sería estar frente a su clase de música y admitir que había estado fingiendo tener dificultades con la pieza de piano. Intentaba imaginar sus reacciones cuando supieran la verdad. ¿Podría tocar algo para ellos?, preguntó Sara vacilante. Para que pudieran escuchar lo que realmente puedo hacer. El rostro de la señora Henderson se iluminó. Es una idea maravillosa. Podrías tocar la pieza de cortar como se supone que se debe tocar. O podrías tocar algo que te guste. Sara pensó en la pieza favorita de su abuela. Era un hermoso Chapman Knack que su abuela le había enseñado cuando tenía 10 años. Cada vez que Sara la tocaba, recordaba a su abuela. Hay una pieza que a mi abuela le encantaba, dijo Sara. No es tan difícil técnicamente como el estudio, pero es muy hermosa. Quizás yo podría tocarla.
La señora Henderson asintió animándola. Creo que sería perfecto. La música se trata de emoción y belleza, no solo de habilidad técnica. Sara empezaba a entusiasmarse con la idea de tocar para sus compañeros. Extrañaba actuar para la gente. Extrañaba compartir música hermosa con los demás. Quizás la señora Henderson tenía razón. Quizás su talento debía celebrarse en lugar de ocultarse. ¿Cuándo haríamos esto?, preguntó Sara. La señora Henderson miró su calendario. Mañana es viernes. Podríamos tener la reunión de clase entonces, y tú podrías actuar el lunes durante nuestro horario habitual. Eso te daría el fin de semana para practicar y prepararte. Sara sintió un vuelco en el estómago por los nervios. Dentro de 3 días, les revelaría su secreto a todos. Dentro de 3 días, su vida en la escuela cambiaría por completo. ¿Y si me equivoco al tocar para ellos?, preguntó Sara, y la señora Henderson sonrió. Sara, después de lo que acabo de oír, no creo que tengas que preocuparte por equivocarte. Pero incluso si cometes un error, no importará. Lo que importa es que seas honesta sobre quién eres. Sara respiró hondo. Pensó en su abuela y en todas las lecciones que habían compartido juntas. Pensó en la alegría de hacer música hermosa y en la satisfacción de tocar una pieza a la perfección. Pensó en lo cansada que estaba de fingir ser alguien que no era. De acuerdo, dijo Sara en voz baja. Hagámoslo. La señora Henderson se acercó y le apretó la mano a Sara. Estoy orgullosa de ti por ser lo suficientemente valiente como para compartir tu don. Tu abuela también estaría orgullosa de ti. Sara sintió una cálida sensación en el pecho. Por primera vez desde que se mudó a Estados Unidos, sintió que tal vez estaba bien ser diferente. Quizás estaba bien tener talento. Quizás estaba bien dejar que la gente viera quién era realmente. Pero Sara también estaba nerviosa por lo que le depararían los próximos días. Estaba nerviosa por cómo reaccionarían sus compañeros. Estaba nerviosa por volver a actuar frente a la gente después de tanto tiempo. Estaba nerviosa porque todo cambiara. Sara no sabía que su decisión de decir la verdad la llevaría a la actuación más importante de su vida. No sabía que sus compañeros la sorprenderían con sus reacciones. No sabía que ocultar su talento había sido mucho más difícil que compartirlo. El viernes por la mañana llegó más rápido de lo que Sara esperaba. Se despertó nerviosa y emocionada a la vez. Hoy, la señora Henderson le contaría a la clase sobre la formación musical de Sara. Mañana, Sara tendría que actuar para todos y mostrarles quién era realmente. Sara se vistió despacio y desayunó con su familia. Sus padres notaron que hoy parecía diferente, pero no entendían que había cambiado. Sara parecía nerviosa, pero también más alerta y despierta que en semanas. ¿Te encuentras bien?, preguntó la madre de Sara. Pareces preocupada por algo. Sara asintió y terminó su tostada. Estoy bien. Solo estaba pensando en un proyecto escolar. El padre de Sara la miró atentamente. Si hay algo que te preocupa en la escuela, siempre puedes hablar con nosotros. Sara se sentía culpable por no haberles contado a sus padres sobre el recital y todo lo que estaba pasando, pero quería pasar los próximos días antes de explicárselo todo. Cuando Sara llegó a la escuela, sintió que todos la miraban de forma diferente. Por supuesto, no era cierto. Nadie sabía de su conversación con la señora Henderson ayer, pero Sara sentía que su secreto estaba escrito. En su rostro, para que todos lo vieran, las 3 primeras clases de Sara transcurrieron lentamente. No podía concentrarse en nada de lo que decían sus profesores. No dejaba de pensar en lo que sucedería durante la clase de música. No dejaba de imaginar cómo reaccionarían sus compañeros al enterarse de la verdad. Por fin, llegó la hora de la clase de música. Sara entró en el aula y se sentó en su asiento habitual, en la esquina del fondo. Mayo se acercó y se sentó a su lado, como lo había estado haciendo durante las últimas 2 semanas. ¿Qué tal va la pieza de piano?, preguntó Maya. ¿Te sientes mejor?
Sara sintió que se le aceleraba el corazón. De hecho, algo ha cambiado. Maya parecía interesada. ¿En serio? ¿Entendieron alguna de las partes difíciles? Antes de que Sara pudiera responder, la señora Henderson llamó la atención de la clase. Buenos días a todos. Antes de empezar nuestra clase habitual de hoy, necesito hablarles de algo importante. Los alumnos parecían curiosos. La señora Henderson parecía emocionada por algo inusual en ella. Hace unas semanas, asigné piezas solistas para el recital de primavera. La señora Henderson continuó. Sé que algunos de ustedes han estado preocupados por la tarea de Sara. Sara sintió que se le enrojecía la cara cuando todos se giraron para mirarla. Maya se acercó y le apretó la mano en señal de apoyo. Le asigné a Sara una pieza muy difícil. La señora Henderson dijo que muchos de ustedes pensaban que era injusto y les preocupaba que Sara tuviera dificultades con ella. Jessica levantó la mano. Señora Henderson, no nos quejábamos de usted. Solo estábamos preocupadas por Sara. Esa pieza es muy difícil. La señora Henderson sonrió. Sé que todos apoyaban a Sara, y eso demuestra lo buenos amigos que son, pero necesito explicarles algo que probablemente los sorprenderá a todos. La sala se quedó en silencio. Todos escuchaban atentamente para ver qué diría la señora Henderson. Ayer tuve una conversación con Sara sobre su formación musical. La señora Henderson continuó. Descubrí algo que debería haber sabido antes. Sara ha estado estudiando piano desde que tenía 4 años. Los estudiantes parecían confundidos. Se giraron para mirar a Sara, quien miraba hacia abajo a su escritorio. Marcus levantó la mano. Pero señora Henderson, todos hemos escuchado a Sara practicar. Le está costando mucho esa pieza. La señora Henderson asintió. Eso es lo que yo también pensé. Pero resulta que Sara ha estado. Bueno, déjame que te lo explique ella misma. La señora Henderson miró a Sara animándola. Sara, ¿te gustaría contarles a tus compañeros de clase sobre tu entrenamiento de piano? Sara sintió que su corazón latía tan fuerte que todos podían oírlo. Miró a su alrededor, a todos los rostros que la observaban. Eran estudiantes que habían sido amables con ella y se habían preocupado por ella durante semanas. Ahora tenía que decirles que les había estado mintiendo. Sara se levantó lentamente. Sentía las piernas temblorosas, pero sabía que tenía que hacerlo. No he sido sincera contigo, dijo Sara en voz baja. Toco el piano desde los 4 años. Mi abuela, que vive en Taiwán, me enseñó. Era pianista profesional. La sala estaba en completo silencio. Sara podía ver la confusión y la sorpresa en los rostros de sus compañeros. De hecho, puedo tocar la pieza que me asignó la señora Henderson, continuó Sara. La aprendí cuando tenía 12 años. Jessica se quedó boquiabierta. ¿Qué? Pero te oímos practicar. Te costaba mucho. Sara sintió que le ardía la cara de vergüenza. Estaba fingiendo tener problemas. Estaba tocando mal a propósito. Amanda miró a Sara en estado de shock. ¿Por qué harías eso? Sara sabía que esta pregunta iba a venir, pero aún no sabía cómo responderla. ¿Cómo podía explicar su miedo a ser diferente? ¿Cómo podía explicar su deseo de permanecer invisible? Tenía miedo, dijo Sara con sinceridad. Cuando mi familia se mudó a Estados Unidos, todo era nuevo y diferente. No sabía cómo hacer amigos ni encajar. Pensé que si la gente supiera que tocaba bien el piano, pensarían que estaba intentando presumir. Maya parecía dolida y confundida. Pero Sara, llevamos semanas preocupadas por ti. Pensábamos que la señora Henderson estaba siendo injusta contigo. Sara se sintió fatal. No había pensado en cómo su engaño afectaría a sus amigas. Lo siento. No quise preocuparte. Solo quería ser normal. Marcus se recostó en su silla y negó con la cabeza. Esto es una locura. Entonces, ¿de verdad puedes tocar esa pieza imposible? Sara asintió. Sí.
La sala estalló en susurros y conversaciones animadas. Los estudiantes hablaban entre sí e intentaban procesar lo que habían aprendido. La señora Henderson levantó la mano para calmar a la clase. Sé que es una noticia sorprendente, pero quiero que todos entiendan que Sara no intentaba lastimar a nadie. Solo tenía miedo de ser diferente. Jessica se volvió hacia Sara con una mezcla de asombro y confusión. Sara, ¿qué tan buena eres tocando? ¿Piano? Muy bien. Sara no sabía cómo responder a esta pregunta. Nunca antes había tenido que describir sus propias habilidades. Dot. La señora Henderson respondió por ella. Sara es extremadamente talentosa. Tiene años de formación profesional y ha participado en concursos y conciertos. Amanda la miró fijamente como si estuviera verla por primera vez. No puedo creerlo. Llevas 2 años sentada al fondo de la clase y no teníamos ni idea. Sara se sintió abrumada por toda la atención. Era justo lo que temía. Todos la miraban y le hacían preguntas. Ya no era invisible. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Maya le sonrió a Sara y dijo, «Esto es increíble. Sara, eres como un genio secreto del piano». Otros estudiantes también empezaron a sonreír. En lugar de estar enojados por el engaño de Sara, parecían entusiasmados con su talento. ¿Puedes tocar algo para nosotros ahora mismo?, preguntó una chica llamada Lisa. Sí, queremos oírte tocar de verdad, dijo Marcus. Sara miró a la señora Henderson, quien asintió animándola. ¿Te gustaría tocar algo para tus compañeros, Sara? Sara estaba nerviosa, pero también sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sintió orgullosa de sus habilidades musicales. Se sintió lista para compartir su talento con sus amigos. Dot. Sara se dirigió al piano, al frente del salón. Se sentó en el banco y apoyó las manos en las teclas. La sala quedó en completo silencio mientras todos esperaban oírla tocar. Dot. Sara decidió tocar una pieza corta que le encantaba a su abuela. Era un hermoso toque de guitarra, no demasiado largo ni complicado, pero que les mostraría a sus compañeros lo que realmente podía hacer. Dot. Sara comenzó a tocar e inmediatamente la sala se llenó de la música más hermosa que ningún estudiante había escuchado en persona. Los dedos de Sara se movían con gracia sobre las teclas y cada nota era perfecta y clara. La melodía era tan hermosa que a algunos estudiantes se les saltaron las lágrimas. Cuando Sara terminó de tocar, la sala quedó en silencio por un momento. Entonces, de repente, todos comenzaron a aplaudir y vitorear. Sara, eso fue increíble. Jessica gritó. No puedo creer lo increíble que fue, dijo Amanda. Dot. Marcus negaba con la cabeza, asombrado. No tenía ni idea de que alguien de nuestra edad pudiera tocar así. Sara se sintió abrumada por la respuesta positiva. Tenía mucho miedo de que sus compañeros se enfadaran o sintieran celos, pero en cambio, parecían genuinamente emocionados y felices por ella. Maya se acercó al piano con lágrimas en los ojos. Sara, eso fue lo más hermoso que he oído en mi vida. ¿Por qué tenías miedo de enseñarnos esto? Sara miró a su alrededor y vio todas las caras sonrientes. Sus compañeros no estaban enfadados ni celosos. No la trataban de forma diferente, ni mal. La trataban como si fuera especial y talentosa, lo cual era maravilloso. Supongo que tenía miedo sin razón, dijo Sara en voz baja. Dot. La señora Henderson le sonrió a Sara con orgullo. A veces nuestros miedos son más grandes que la realidad. Sara, tus compañeros están felices de conocerte de verdad. Sara sintió una cálida sensación que le recorría el pecho. Por primera vez desde que se mudó a Estados Unidos, sentía que pertenecía a algún lugar. Sentía que podía ser ella misma sin miedo. Pero Sara también se dio cuenta de que todo había cambiado. Ya no era la chica silenciosa e invisible al fondo del aula. Era Sara Chun, la talentosa pianista. No estaba segura de qué significaría eso para su vida, pero empezaba a pensar que podría ser algo bueno. Durante el fin de semana,
la vida de Sara cambió por completo. La noticia de su habilidad con el piano se extendió rápidamente por la escuela. Estudiantes que nunca antes habían hablado con ella se acercaron a ella en los pasillos para preguntarle sobre su música. Profesores que apenas la conocían. Naim, de repente, quería saber sobre su formación y antecedentes. Sara se sintió abrumada por toda la atención, pero era diferente de lo que esperaba. La gente no la trataba como si fuera rara ni presumida. La trataban como si fuera especial e interesante. Por primera vez en su vida, ser diferente se sentía como algo bueno. El sábado por la mañana, Sara decidió contarle a su familia todo lo sucedido. Había guardado el secreto sobre el recital y su conversación con la señora Henderson durante 2 largos días. La familia de Sara estaba desayunando junta cuando hizo el anuncio. Mamá, papá, necesito contarles algo importante sobre la escuela. Sus padres levantaron la vista de la comida con preocupación. Llevaban semanas preocupados por Sara porque parecía estresada e infeliz. ¿Qué pasa?, preguntó su madre. ¿Tienes problemas con tus profesores? Sara negó con la cabeza. No, no es un problema. En realidad, son buenas noticias. Pero es complicado. El padre de Sara dejó su taza de café. ¿Qué clase de buenas noticias? Sara respiró hondo y les explicó todo. Les contó sobre la clase de música y el recital. Les contó sobre su decisión de ocultar sus habilidades con el piano y fingir que tenía dificultades con la pieza difícil. Les contó sobre su conversación con la señora Henderson y la reunión de clase del viernes. Los padres de Sara escucharon toda la historia con asombro y confusión. No tenían ni idea de que Sara había estado tomando una clase de música ni de que había estado asistiendo a. Necesitaba dar un recital. Sara, dijo su madre al terminar de hablar. ¿Por qué no nos lo contaste antes? No teníamos ni idea de que estuvieras tan estresada por ocultar tus habilidades con el piano. Sara se sentía culpable por ocultarle tantos secretos a su familia. No quería que te preocuparas por mí y no estaba seguro de qué hacer con la situación. El padre de Sara parecía orgulloso y triste al mismo tiempo. Sara, te trajimos a Estados Unidos para que tuvieras más oportunidades, no para que ocultaras tu talento. Nunca deberías avergonzarte de las habilidades que te enseñó tu abuela. David. El hermano menor de Sara la miraba con entusiasmo. Entonces, ¿eres muy buena tocando el piano? ¿Cómo profesionalmente? Sara asintió. Supongo que sí. No he tocado en serio en 3 años, pero la señora Henderson dice que soy muy hábil. David sonrió. Eso es genial. No tenía ni idea de que mi hermana fuera una genio secreta del piano. La madre de Sara se acercó y le tomó la mano. Queremos ir a tu recital. Queremos verte tocar y demostrarles a todos lo talentosa que eres. Sara estaba nerviosa porque su familia viniera a recital, pero también emocionada. Había extrañado actuar para personas que la querían. El recital es en 6 semanas. La señora Henderson dice que puedo tocar la pieza que quiera. El padre de Sara sonrió. ¿Qué pieza crees que elegirás? Sara había estado pensando en esta pregunta todo el fin de semana. Podría tocar el difícil estudio que la señora Henderson le había asignado originalmente. Podría tocar una de las piezas favoritas de su abuela o podría elegir algo completamente nuevo. Creo que quiero tocar algo que mi abuela me enseñó, dijo Sara. Algo que me recuerde nuestras lecciones juntas y lo mucho que significaba la música para ambas. La madre de Sara se secó una lágrima. Tu abuela estaría muy orgullosa de ti por ser lo suficientemente valiente como para compartir tu don. El lunes por la mañana, Sara entró a la escuela nerviosa pero emocionada. Hoy era el día en que actuaría en su clase de música y les demostraría a todos lo que realmente podía hacer. Había pasado el fin de semana practicando con un teclado viejo que su familia había encontrado en su armario. No era lo mismo que tocar un piano de verdad, pero la había ayudado a prepararse.
Sara llegó temprano al aula de música y se sentó a uno de los pianos. Tocó la pieza que había elegido una vez más para asegurarse de estar lista. Era un hermoso Chap and Knack que a su abuela le encantaba. No era la pieza técnicamente más difícil que Sara podía tocar, pero era la más significativa emocionalmente. A medida que otros estudiantes empezaban a llegar a clase, se reunieron alrededor del piano para escuchar a Sara practicar. En lugar de sentirse nerviosa por la atención, Sara se sintió apoyada y animada. «Eso suena increíble», dijo Maya. «Estoy deseando oírte tocarlo de verdad. Todavía no puedo creer que no tuviéramos ni idea de que tenías tanto talento», añadió Jessica. «Has estado ocultando esta increíble habilidad durante 2 años». La señora Henderson llamó la atención de la clase. «Hoy, Sara va a tocar para nosotros. Esto les dará a todos la oportunidad de escuchar cómo suena tocar el piano a nivel profesional». Sara sintió que el corazón se le aceleraba, pero era emoción más que miedo. Caminó hacia el piano, al frente del salón, y se sentó en la banca. Miró a sus compañeros, quienes la observaban con anticipación y apoyo. Sara pensó en su abuela por un momento. Imaginó a la anciana sentada entre el público, lista para escuchar tocar a su nieta. Pensó en todas las lecciones que habían compartido juntas y en todo el amor que había invertido en su formación musical. Sara comenzó a tocar. Las primeras notas del nocturno llenaron la sala con un sonido suave y hermoso. Los dedos de Sara se movían sobre las teclas con perfecto control y gracia. Cada frase estaba moldeada con cuidado y emoción. La melodía sonaba con claridad, contando una historia sin palabras. Mientras Sara tocaba, sintió que todos sus miedos y preocupaciones desaparecían. Recordó por qué se había enamorado de la música en primer lugar. Recordó la alegría de crear algo hermoso y compartirlo con otras personas. Recordó la sonrisa orgullosa de su abuela. Cuando tocaba una pieza a la perfección, la música parecía transportar a todos en la sala a otro lugar. Los compañeros de Sara permanecieron sentados en completo silencio, asombrados por lo que escuchaban. Nunca antes habían experimentado música en vivo a este nivel. Algunos tenían lágrimas en los ojos ante la belleza de la interpretación de Sara. La señora Dot Henderson observaba con orgullo y asombro. En 15 años de docencia, nunca había tenido un alumno que pudiera tocar con tanta destreza y emoción. Se dio cuenta de que Sara no solo tenía talento, sino que era realmente talentosa. Cuando Sara llegó al final de la pieza, mantuvo la última nota hasta que se desvaneció por completo. La sala se quedó en silencio por un momento y luego todos prorrumpieron en aplausos. Sus compañeros vitoreaban y aplaudían con genuino entusiasmo. «Sara, eso fue absolutamente hermoso», dijo Jessica con lágrimas en los ojos. «Nunca había escuchado algo tan asombroso en mi vida», añadió Marcus, y parecía completamente sincero. Amanda se levantó y empezó a aplaudir más fuerte. Era como escuchar un concierto profesional. Sara se sintió abrumada por la respuesta positiva. Tenía mucho miedo de que revelar su talento hiciera que sus compañeros la trataran de forma diferente y negativa. En cambio, la trataban con respeto y admiración. La señora Henderson se acercó al piano y le puso la mano en el hombro. «Sara, eso fue extraordinario. Tienes un verdadero don, y me alegra mucho que hayas decidido compartirlo con nosotros». Sara miró a su alrededor y vio todas las caras sonrientes. Por primera vez desde que se mudó a Estados Unidos, sintió que realmente pertenecía a algún lugar. Sentía que podía ser ella misma por completo, incluyendo las partes que la hacían diferente y especial. «Gracias por escuchar», dijo Sara en voz baja. «Y gracias por apoyarme tanto cuando te conté la verdad sobre mis orígenes». Mia se acercó al piano. «Sara, me alegra mucho que confíes en nosotros lo suficiente como para mostrarnos quién eres realmente. Así ha sido siempre. Simplemente no lo sabíamos». Sara sintió una cálida sensación en el pecho.
Se dio cuenta de que su abuela tenía razón al decir que la música era un idioma que todos podían entender. A través de su forma de tocar, había podido comunicarse con sus compañeros de una manera que las palabras jamás habrían logrado. Después de clase, varios estudiantes se quedaron para hablar con Sara sobre su música. Le preguntaron sobre su formación y sus experiencias tocando en Taiwán. Querían saber qué otras piezas podía tocar y si planeaba seguir estudiando piano. Sara respondió a todas sus preguntas con creciente confianza. Ya no tenía miedo de hablar de su pasado musical. Ya no tenía miedo de ser diferente o especial. La señora Henderson también se quedó después de clase para hablar con Sara. Quiero hablar sobre tus planes para el recital de primavera. Después de escucharte tocar hoy, creo que deberías considerar tocar algo más desafiante que lo que tocarán los demás estudiantes. Sara pensó en esta sugerencia. ¿A qué te refieres? La señora Henderson sonrió. Me refiero a que podrías tocar una pieza que realmente demuestre tus habilidades. Podrías tocar algo que demuestre tus años de práctica y tu talento natural. Sara se sintió emocionada con esta posibilidad. ¿Cómo qué? La señora Henderson pensó por un momento. Mencionaste que conoces el estudio de corte que te asigné originalmente. ¿Por qué no lo tocas para el recital? Sería una forma de mostrarles a todos de que eres realmente capaz. Sara asintió con entusiasmo. Me encantaría tocar esa pieza. Sería como completar el círculo de todo lo que ha sucedido. La señora Henderson estuvo de acuerdo. Y Sara, quiero asegurarme de que tengas mucho tiempo para practicar. Puedes usar esta sala de piano cuando quieras. Considérala tu espacio personal de práctica. Sara sintió lágrimas de gratitud en sus ojos. Gracias, señora Henderson. Gracias por ayudarme a encontrar el coraje para ser yo misma. La noche del recital de primavera llegó 6 semanas después. Sara estaba entre bastidores en el auditorio de la escuela, luciendo un sencillo vestido negro y el brazalete de jade de su abuela. Podía oír al público hablar y reír mientras buscaban sus asientos. Esa noche interpretaría la Chapenude Opus 104 para todos los que la habían apoyado en su camino. La familia de Sara había llegado temprano y estaba sentada en primera fila. Sus padres parecían orgullosos y emocionados, mientras que David no dejaba de girarse para saludar a sus amigos. La señora Henderson les había dicho que Sara actuaría última, en el lugar de honor que solía reservarse para los estudiantes más avanzados. Las últimas 6 semanas habían sido la época más feliz que Sara había vivido desde que se mudó a Estados Unidos. Practicaba todos los días después de la escuela en el aula de música, redescubriendo su amor por el piano y mejorando sus habilidades. Sus compañeros de clase acudían a menudo a escucharla practicar, e incluso había empezado a dar clases informales a algunos de los estudiantes más jóvenes. Sara ya no era la chica silenciosa e invisible que se escondía en el rincón del fondo. Se había unido al club de música de la escuela y estaba ayudando a planificar el recital del año siguiente. Profesores y alumnos de toda la escuela la conocían como la talentosa pianista, y se sentía orgullosa de su reputación en lugar de temerla. Pero esta noche era diferente. Esta noche, Sara actuaría ante el público más grande al que se había enfrentado desde que se mudó a Estados Unidos. Habría familiares, amigos, profesores y alumnos de toda la escuela. Sara estaba nerviosa, pero era el buen nerviosismo que acompaña a la anticipación y la emoción. La señora Henderson apareció tras bambalinas con un vestido formal y una gran sonrisa. ¿Cómo te sientes, Sara? Sara respiró hondo. Nerviosa, pero lista. He estado esperando este momento durante mucho tiempo. La señora Henderson asintió. Te has preparado maravillosamente. Solo recuerda, para disfrutar. Esta es tu oportunidad de compartir tu talento con todos. El recital comenzó con Jessica cantando una hermosa canción clásica. Le siguieron Marcus tocando la guitarra, Amanda el violín y varios otros estudiantes interpretaron sus piezas.
Cada actuación fue excelente y el público aplaudió cortésmente después de cada canción. Sara observaba desde detrás del escenario y se sentía orgullosa de sus compañeros. Todos se habían esforzado mucho para prepararse para esta noche y estaban dando lo mejor de sí. Pero Sara también sabía que su actuación sería muy diferente a lo que el público había escuchado hasta el momento. Finalmente, la señora Henderson subió al escenario para presentar la última actuación. Damas y caballeros, nuestra última artista esta noche es alguien muy especial. Sara Chun ha estudiado piano desde los 4 años y aprendió de su abuela, quien era pianista profesional en Taiwán. Esta noche, Sara interpretará una de las piezas más desafiantes del repertorio de piano clásico, el estudio de Opten número 4 de Chopin en do menor. El público murmuraba con interés y expectación. La mayoría nunca había oído hablar de esta pieza, pero la introducción de la señora Henderson les hizo darse cuenta de que era algo impresionante. Sara subió al escenario tranquila y segura. Llevaba el brazalete de jade de su abuela para la buena suerte y podía sentir la presencia de la anciana. Las luces del escenario eran brillantes, pero Sara podía ver a su familia en la primera fila y a sus compañeros de clase dispersos entre el público. Sara se sentó al piano de cola que habían traído especialmente para el recital. Era mucho mejor que los viejos pianos verticales del salón de música, y Sara se emocionó al tocar un instrumento tan hermoso. Antes de empezar a tocar, Sara cerró los ojos un momento y pensó en su experiencia. Pensó en la chica asustada y solitaria que había llegado a la escuela secundaria Westfield hacía 3 años. Pensó en su decisión de ocultar su talento y en su miedo a ser diferente. Pensó en la amabilidad de la señora Henderson y el apoyo de sus compañeros. Pensó en el amor de su abuela y en todas las lecciones que habían compartido juntas. Cuando Sara abrió los ojos, se sintió lista. Colocó las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. Las primeras notas del estudio de corte llenaron el auditorio con una claridad cristalina. Los dedos de Sara se movían sobre las teclas con increíble velocidad y precisión. Los difíciles pasajes que habían desafiado a pianistas durante generaciones fluían sin esfuerzo de sus manos. El público reconoció de inmediato que estaba escuchando algo extraordinario. No se trataba de un recital típico de instituto. Era la interpretación de una música seria con años de formación profesional. La técnica de Sara era impecable, pero lo más importante, su interpretación estaba llena de emoción y maestría. No solo tocaba las notas correctamente, contaba una historia a través de la música. Cada frase estaba moldeada con cuidado y significado. Cada cambio de dinámica pintaba un color diferente en el paisaje musical. Mientras Sara tocaba, se sentía transportada a la sala de estar de su abuela en Taiwán. Casi podía oír la voz alentadora de la anciana y sentir su dulce presencia junto al banco del piano. Esta actuación fue el regalo de Sara a la memoria de su abuela y su forma de honrar todo lo que le habían enseñado. El público permaneció en completo silencio, fascinado por lo que escuchaba. Los padres que habían llegado esperando un recital escolar típico se encontraron presenciando una actuación digna de una sala de conciertos profesional. Los alumnos que creían conocer a Sara se dieron cuenta de que habían sido amigos de alguien verdaderamente extraordinario. La familia de Sara observaba con lágrimas en los ojos. Conocían el talento de Sara, pero hacía 3 años que no la escuchaban tocar en serio. Ver a su hija actuar con tanta destreza y confianza les recordó por qué se habían esforzado tanto para darle oportunidades en Estados Unidos. La señora Henderson estaba de pie junto al escenario con la mano sobre el corazón. En 15 años de docencia, nunca se había sentido más orgullosa de una alumna. Ver tocar a Sara le recordó por qué se había convertido en profesora de música. A medida que la pieza se acercaba a su culminante final, la interpretación de Sara se volvió aún más potente y expresiva. Sus dedos recorrieron las teclas a una velocidad increíble, pero cada nota se mantuvo clara y controlada. La música llenó cada rincón del auditorio con una intensidad impresionante. Cuando Sara tocó las notas finales y levantó las manos del teclado,
El auditorio quedó en completo silencio durante varios segundos. El público parecía atónito por lo que acababa de presenciar. Entonces, de repente, el silencio estalló en el aplauso más entusiasta que Sara jamás había escuchado. La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo y vitoreando con genuino asombro. Los compañeros de clase de Sara silbaban y gritaban su nombre. Sus padres lloraban de orgullo y alegría. Incluso los demás padres del público, que apenas conocían a Sara, aplaudían con lágrimas en los ojos. Sara se levantó del piano e hizo una reverencia. Contempló la ovación de pie y se sintió abrumada de felicidad. Esto era lo que su abuela siempre le había dicho que la música podía lograr: unir a la gente y crear momentos de pura belleza y alegría. La señora Henderson subió al escenario y le dio a Sara un fuerte abrazo. «Fue magnífico», le susurró al oído. «Tu abuela estaría muy orgullosa». Sara sintió la calidez del brazalete de jade en la muñeca y supo que su abuela estaba realmente orgullosa. Por fin había encontrado el coraje para compartir su don con el mundo, y el mundo la había recibido con los brazos abiertos. Mientras continuaban los aplausos, la familia de Sara subió al escenario para felicitarla. Su madre la abrazó con fuerza y le dijo: «Estamos muy orgullosos de ti por ser lo suficientemente valiente como para mostrarles a todos quién eres realmente». El padre de Sara negó con la cabeza, asombrado. «Había olvidado lo bonito que podía ser tu avión. Gracias por recordarnos tu don». David le sonrió a su hermana. «Eso fue lo más genial que he visto en mi vida. Todos en la escuela sabrán que mi hermana es una genio del piano». Los compañeros de Sara también subieron al escenario para felicitarla. Mayo lloraba de felicidad. «Sara, eso fue lo más bonito que he oído en mi vida. Me alegra mucho que hayas decidido confiarnos tu secreto». Jessica abrazó a Sara con entusiasmo. «No puedo creer que me preocupara que te costara esa pieza. Eres increíble». Incluso Marcus, que normalmente actuaba con demasiada frialdad como para impresionarse, se acercó a Sara con genuino respeto. «Eso fue increíble. No tenía ni idea de que alguien pudiera tocar el piano así». Amanda negó con la cabeza, maravillada. «Sara, no solo eres buena tocando el piano. Eres una verdadera artista. Eso no era solo tocar música. Eso era crear magia». A medida que la multitud en el auditorio comenzaba a dispersarse, la señora Henderson tomó a Sara aparte para conversar en privado. «Sara, necesito hablar contigo sobre tu futuro. Tienes demasiado talento como para desperdiciarlo». Sara miró a su maestra con curiosidad. «¿Qué quieres decir?». La señora Henderson sonrió. «Me refiero a que deberías estudiar con un profesor de piano profesional. Deberías prepararte para concursos y audiciones. Deberías pensar en la escuela de música y en una carrera como pianista profesional». Sara se sintió emocionada, pero también abrumada por estas sugerencias. «No sé si mi familia puede permitirse clases particulares o una escuela de música». La señora Henderson negó con la cabeza. «Sara, con tu nivel de talento, hay becas y oportunidades disponibles. Voy a ayudarte a investigar programas y a encontrar el mejor camino para tu educación musical». Sara sintió lágrimas de gratitud en los ojos. «¿Harías eso por mí?». La señora Henderson sonrió cálidamente. «Sara, no es frecuente que un profesor se encuentre con un alumno con tu nivel de talento. Sería un honor para mí ayudarte a desarrollar tu potencial».